Muy bien, muy buen día todavía a todos. Agradecerles su participación en este segundo día del Encuentro por México. Agradecerles a quienes nos acompañan esta mañana de forma presencial, pero también a los que nos acompañan de forma virtual. En este panel, agradecer también a las personalidades, a su generosidad, de quienes nos acompañan hoy, esta mañana en el panel, a Luis Ramírez Carrillo, él es investigador de la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido, Luis. Gracias. También agradecemos la presencia de Juan Manuel Díez Franco, él es presidente municipal electo del municipio de Orizaba en el estado de Veracruz. Bienvenido, Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Y Juan Manuel es por tercera vez en periodos diferentes, es decir, no estamos hablando de reelección, en 3 periodos diferentes, es electo alcalde del municipio de Orizaba. Es un esfuerzo que conocemos por ser del estado, un esfuerzo de hace 12 años. Bienvenido, Juan Manuel. Y también damos la bienvenida y agradecemos a Miguel Treviño de Hoyos, presidente municipal de San Pedro Garza García en el estado de Nuevo León. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Y en este panel de lo indispensable que es la participación ciudadana, que es fundamental que nos ubiquemos en el sentido de que somos ciudadanos, podemos ser o no empresarios, pero lo que no podemos dejar de ser es que somos ciudadanos y participamos y vivimos en comunidad, donde viven nuestras familias, donde están las empresas en las que participamos, colaboramos, y esa comunidad, por supuesto, nos debe una corresponsabilidad, es decir, tenemos como ciudadanos una responsabilidad con esa comunidad en la cual vivimos y participamos. Y esta corresponsabilidad está, por supuesto, en transformar estas realidades que son lo que más le duele a estas comunidades, a estas localidades. Y ahí está, creo que en este panel es fundamental el aporte que los 3 personajes que tenemos hoy esta mañana en los cómo sí, en los círculos virtuosos de participación ciudadana que necesitamos en nuestro país para transformar estas realidades. Y es precisamente la participación ciudadana donde se da uno de los pilares fundacionales de nuestra institución, que es la búsqueda del bien común. Porque en esta transformación de la realidad no está el bien personal, ni el bien de unos cuantos, está el bien común y está el bien de todos, el bien de toda una comunidad. Y es ahí, en la búsqueda del bien común, en la búsqueda de lo deseable, es como nos vamos a encontrar con lo posible. Y es ahí donde se construye el México posible para bien de todos, pero por supuesto que inicia en una realidad local y regional para aspirar a la transformación de este México posible y mejor para todos, que es el lema de este encuentro. Sin más, creo que es importante el cómo nos van a exponer estos casos de buenas prácticas, de cómo sí, somos un país sobrediagnosticado, que sabemos perfectamente los qué, pero que tenemos que ser capaces en esta participación ciudadana, en esta experiencia que esta mañana nos van a compartir, de cómo podemos comprometer en esta participación proactiva, corresponsable, ciudadana, e invitar y asumir un liderazgo de participación ciudadana. Y por supuesto aquí están llamados todos los centros empresariales de nuestra confederación. Sin más, le cedo la palabra a Luis Ramírez Carrillo. Adelante, Luis. Gracias. Buenos días. Se me ha pedido que hable del caso de la ciudad de Mérida y que resuma las buenas prácticas ciudadanas en Mérida en 10 minutos. Contra mi costumbre, leeré
para tratar de sintetizar y no pasarme del tiempo y explicar exactamente bien qué es lo que ha estado sucediendo y yo creo sobre todo qué es lo que podría ser replicable o al menos digno de analizarse para pensar que pudiera aplicarse o suceder quizás en otras ciudades, ¿no? Se me ha pedido que les platique el caso de la ciudad de Mérida, donde la acción de la sociedad civil, llena de imperfecciones, de defectos y errores, ciertamente, puede considerarse en muchos sentidos una historia de éxito, hasta cierto punto, y en comparación con otras partes del país, por supuesto. El activismo de la sociedad civil yucateca es un factor importante, no el único, para entender tres fenómenos actuales. El primero es por qué Yucatán y Mérida se han mantenido desde el principio del siglo XXI entre las entidades y ciudades más seguras del país. En algunos años ha ocupado el primer lugar, aunque por supuesto en la actualidad, de la última medición de INEGI, me parece que nos ubica en el lugar cuarto o quinto, después de San Pedro Garza García, que es el primero. El segundo es que gracias a la participación promovida desde la ciudadanía, se cuenta entre las entidades y capitales con mayores índices de participación electoral y menor abstencionismo en cada uno de los procesos electorales de los últimos 20 años. En las elecciones de 2018 a nivel nacional, por ejemplo, participó el 63% del padrón electoral. En Yucatán participó el 75%. Se repitió la participación. En el 2021 la participación nacional fue del 52%, apenas hace unos meses, y en Yucatán alcanzó el 63%. El tercer fenómeno que involucra a la ciudadanía es que la alternancia y convivencia de los partidos en el poder intenta ser regulada por una ciudadanía crítica y politizada mediante numerosos consejos ciudadanos. Esta es una característica esencial que se ha construido durante 20 años. Hay una permanente demanda, independientemente de que hemos tenido gobernadores del PRI y del PAN y alcaldes del PRI y del PAN, hay una permanente demanda por introducir la voz ciudadana, la acción ciudadana independiente económicamente, independiente políticamente, en las secretarías y en los niveles intermedios y bajos, digamos, por llamarlos de esta manera, de política y de gobierno. Es decir, exigimos que haya una voz ciudadana que se escuche a la hora de tomar decisiones sobre seguridad pública, sobre inversión, sobre infraestructura, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora en el 2021 en estos momentos? En la actualidad existen 997 organizaciones que bajo distintos nombres, emblemas y logos pueden ubicarse como organismos y colectivos de la sociedad civil, o bien, si la queremos llamar de manera más amplia, casi 1000 grupos de ciudadanía organizada en torno a muy distintos objetivos. De esas organizaciones, unas 170 operan en todo el estado de Yucatán y de estas unas 20 incluso operan a nivel de la península de Yucatán. Operan en Quintana Roo, operan en Playa, aquí podemos encontrar algunas de ellas, etcétera. Agrupan a un número fluctuante de ciudadanos ubicados en redes de distintos tamaños que se extienden o se encogen dependiendo de la naturaleza de los eventos y la urgencia de las demandas. Pero estas redes tienen dos condiciones fijas: un núcleo básico de ciudadanos con liderazgo y una estructura formal mínima que supera los individuos. Ambas condiciones le dan a estas organizaciones permanencia y estabilidad. No todas tienen la misma efectividad, por supuesto, pero tienden a ser relativamente duraderas. Las primeras aparecieron desde hace medio siglo, pero la mayor parte a lo largo de las primeras 2 décadas del siglo XXI, conforme el viejo corporativismo del Estado priista abrió espacios a la acción ciudadana. Espacios que, dicho sea de paso, vuelven a estar en peligro desde hace 3 años. O sea que en Mérida tenemos una organización ciudadana de cualquier tipo por cada 1000 habitantes y en Yucatán una organización ciudadana por cada 2500 habitantes, ¿no? Estas organizaciones ciudadanas son de distinta naturaleza, por supuesto. Las más visibles son las que se ocupan de asuntos netamente electorales, es decir, las que promueven el voto. Es por ello que en gran medida tenemos una participación constante. Por un lado, estas organizaciones promueven el voto cuando se acercan los procesos electorales, pero por el otro, defienden el voto y los resultados y son acompañantes ciudadanos, acompañantes cívicos
de los resultados electorales de los distintos partidos y de los distintos candidatos. Normalmente encontramos algunos enfrentamientos incluso entre las organizaciones ciudadanas, pero prevalece a fin de cuentas el no partidizar y el tratar de defender siempre el resultado del voto. Eso es lo que une o acaba uniendo a distintos grupos que apoyan y que a veces están enfrentados entre sí y a veces se unen. ¿Sí? Las condiciones que han favorecido esta participación ciudadana, no me extenderé aquí, yo creo que, bueno, son importantes, son 6 condiciones. Primero, la homogeneidad cultural de Yucatán, de toda la península de Yucatán. Es una región relativamente aislada por años y que combina la población y cultura maya altamente integrada y en muchos sentidos matriz y alimento subterráneo de la cultura regional y de la cultura mestiza yucateca. En esta península, sin la cultura maya, nada se entiende. 2, una muy baja densidad demográfica que ha producido, sobre todo en el caso de Mérida, un centro urbano que por contraste tiene una alta densidad en su tejido social, donde los lazos de parentesco y vecindario aún se mantienen. La densidad del tejido social es básica para poder construir conciencia ciudadana, porque los lazos tienen que ser de carácter informal, tienen que generarse en base a confianza y a lealtades primordiales, que da el espacio compartido, el problema compartido, el saberse de un origen común, etcétera. Y cuando esto no se tiene, digamos el caso de Quintana Roo, que la mitad de la población es nacida fuera de aquí, es algo que tiene que construirse, es algo que tiene que irse encontrando identificadores comunes, un proceso que genere una identidad. Sin una identidad no existe una conciencia ciudadana. Y la identidad puede ser, por supuesto, porque todos nacimos en la misma ciudad, en el mismo barrio, porque conocemos al señor de la esquina, ¿verdad? Porque cuando hay alguien portándose mal en el parque, van y le dicen a la abuela que vive a la vuelta, etcétera, y eso genera un control ciudadano sobre las calles y sobre la ciudad misma, pero también la identidad puede construirse después a lo largo de espacios comunes de participación. Luego que tenemos una clase media altamente politizada, ¿sí?, y educada desde los años 20, y esto es producto en gran medida de que la sociedad yucateca no se quebró con la revolución, ¿sí? La revolución en Yucatán no fue violenta en el sentido en que lo fue en el resto de México, fue una revolución de ideas y de confrontaciones políticas y generó una práctica común, una identidad donde las arenas de discusión, las arenas de conflicto no eran violentas, sino eran fundamentalmente a través de argumentos, y eso obliga a la creación de colectivos y de proyectos comunes, ¿no? Está la existencia también de un feminismo temprano, y aquí yo quiero resaltar el papel de las mujeres, ¿no? Yucatán desde 1916 tuvo un proceso de educación femenina muy alto. Nosotros exportamos durante medio siglo maestras a toda la República Mexicana, y estos miles de mujeres, muchos miles de maestras, pero además muchos miles de mujeres con altos niveles educativos en comparación con el resto de México, por supuesto, educaron a varios miles de ciudadanos, porque esta conciencia cívica, este nivel educativo, niveles de primaria y luego de secundaria, una alfabetización muy temprana femenina, generó una fuerza que permea o que fue permeando la familia. Es decir, hay una educación real, que es donde se puede observar el proceso educativo en la formación de valores, y muchos de estos valores eran valores cívicos, valores ciudadanos, más allá de información o conocimiento. El poder educar, alfabetizar primero, alcanzar niveles de primaria, luego de secundaria y de educación media superior y de superior, fue muy importante, porque a nivel familiar, a nivel de la educación fundamental, de la célula básica que es la familia, se pudo crear una corriente, una conciencia cívica donde la participación era más común, ¿no? Y no es de extrañar, pues, que nosotros hayamos tenido gobernadoras y alcaldesas muy tempranos, Lourdes María Sauri Riancho, por ejemplo, gobernadora de Yucatán, hasta hace poco senadora, Ana Rosa Payán, alcaldesa de oposición en los años 90,
y repitió posteriormente Ana Rosa. Son muestras de que existe una militancia femenina muy fuerte. ¿Y qué es lo que tenemos ahora finalmente, ¿no? Tenemos, para terminar ya, medio siglo de una sociedad civil que poco a poco se ha ido multiplicando. Primero, luchando contra el corporativismo del Estado mexicano. Después, en las primeras décadas del siglo XX, ocupando espacios y solucionando problemas que el Estado no se ocupa de solucionar, dinámica a la que ahora, a partir de esta tercera década, se añaden dos temas urgentes en la agenda. Son la lucha por nuevos derechos y la legislación de nuevas leyes acordes a los movimientos sociales de la modernidad. Y aquí yo quiero señalar una cosa que nos muestra la posibilidad de fortalecer y de replicar, digamos, la conciencia y participación ciudadana. Y es que tenemos que verla como algo que se está moviendo y que se tiene que poner hacia adelante, hacia el futuro. No podemos, porque una de las preguntas que nos pedían a la hora de que reflexionáramos sobre los casos es la capacidad de replicar los casos de éxito. Yo creo que no se pueden replicar los casos de éxito. Los casos de éxito sirven como detonantes y como motivadores. Y una de las características, yo creo, importantes ahora para tener el éxito a futuro es darnos cuenta de que estamos ante un proceso donde están apareciendo nuevos problemas, ¿sí? Están apareciendo nuevos grupos sociales. Tenemos legislación hecha, pero tenemos los últimos 6 años, por ejemplo, una gran cantidad de leyes vinculadas con minorías, con cuestiones de género, con cuestiones de violencia política, etcétera, pero no tenemos aún una legislación efectuada, una legislación y una regulación establecida. Allí hay nuevos frentes de lucha y, por supuesto, las nuevas demandas. Tenemos nuevos actores sociales que han aparecido, que son los que son más dinámicos, son los que buscan y piden equidad de género, los nuevos grupos de igualdad sexual, de equidad sexual, del matrimonio igualitario, que son los más dinámicos en nuestras sociedades locales. Se tiene que abrir los espacios. Y es más, no hay que abrir los espacios, ellos van a abrir los espacios, estos grupos. Hay que ser conscientes de que estos grupos se están creando, ¿no? No son grupos ya del pasado, son grupos del presente y del futuro. Las demandas están allí, son nuevas, los actores sociales también son nuevos y hay que darnos cuenta de que estas nuevas luchas son las que van seguramente a impulsar los movimientos políticos del futuro, ¿no? Para el actual Estado mexicano, tan peligrosos resultan los ciudadanos que luchan por ayudar a los niños con cáncer, como las comunidades mayas que exigen no ser desplazadas por el Tren Maya. Ya no digamos toda clase de agrupaciones científicas, profesionales o empresariales. Y aquí yo quiero ya, para terminar, tocar el riesgo que tienen los grupos ciudadanos, la ciudadanía organizada, la sociedad civil, que son las nuevas políticas del Estado. O sea, no me parece accidental que el primer decreto que se emitió en este nuevo gobierno, esta nueva presidencia, fuera contra la ciudadanía, fuera contra la sociedad civil, fuera contra las organizaciones no gubernamentales. El decreto 01 presidencial atacó de fondo a la sociedad y a las organizaciones civiles, ¿no? Yo creo que esto se debe a que el nuevo Estado mexicano está viendo en la sociedad civil, más que en los partidos políticos, el mayor riesgo político. Y el riesgo que ellos bien se puede resumir en una frase, es el miedo a la libertad, ¿no? El actual Estado mexicano tiene miedo a la libertad. Yo no tengo miedo de decirlo, no sé quién esté de acuerdo, quién no esté de acuerdo, pero lo que he observado estos últimos 3 años, el ejemplo de que el primer decreto de un presidente sea contra la ciudadanía, lo que me está mostrando es que hay un miedo, y no es un miedo de un ciudadano particular o una sociedad particular, sino es el miedo a la libertad, a actuar con libertad, ¿no? Tiene miedo a los ciudadanos independientes y es por esto que ataca a la sociedad civil y es por esto que ataca a la sociedad abierta. El actual Estado mexicano, desde mi punto de vista muy particular, es enemigo de la sociedad abierta. Y también yo creo que esto está condenado a fracasar, porque la multiplicación de los campos de acción de la sociedad independiente, con todas las imperfecciones y limitaciones, ¿sí?, que podamos nosotros señalarles,
va de la mano y ha ido de la mano estos 20 años con la construcción de la democracia. O sea, Mérida no es un caso aislado en lo absoluto. En general, tenemos en México un proceso creciente de participación ciudadana y un proceso creciente de multiplicación de organizaciones civiles, ¿no? Porque la construcción de la ciudadanía es un valor fundamental sin el cual México no es viable como un país moderno y progresista. Quizás el estado actual, los próximos 3 años, pueda ser más lento el avance y disminuir la fuerza de los ciudadanos organizados con una doctrina totalitaria, con su poder y con su dinero. Pero ciertamente a la larga la sociedad volverá a crecer. Es un proceso que comenzó realmente en los años 90, que no se ha detenido, ¿no? Y los ciudadanos volveremos a empoderarnos. Porque sin ciudadanía no hay México. Y yo creo que pese al negro panorama actual, el México ciudadano es el México como nación. Y la nación mexicana, como yo creo ustedes estarán de acuerdo, no dejará de construirse en ningún momento los años próximos. Yo aquí dejo mi intervención y bueno, agradezco la atención. Gracias, Luis. Creo que vale la pena resaltar la riqueza territorial del panel del Estado de Nuevo León, el Estado de Veracruz y el Estado de Yucatán. Y partiendo de eso, el entender estas raíces culturales que atiende una realidad social, nos hablabas de, pues es uno de los estados con menor abstencionismo, 73% de participación en las pasadas elecciones, habla de una cultura de participación ciudadana, pero una cultura de participación ciudadana que tiene su raíz en la conciencia cívica, ¿no? Hablabas del papel de la mujer, pero sobre todo la familia, y ahí es donde nacen los valores. También es de resaltar, el ciudadano quiere ser escuchado, ¿no? Esto es fundamental, es decir, el ciudadano quiere ser escuchado y ahí está también la base de la participación desde la sociedad. Bien, damos la palabra en este momento a Juan Manuel Díez Franco. Adelante, Juan Manuel. Si me ayudan con la presentación. Bueno, hola, me presento, soy Juan Manuel Díez Francos, Juan José, valgo $2. Ante todo, me considero empresario. Pertenezco al grupo 10 Fénix, somos cerca de 3,000 empleados, trabajadores dedicados a la distribución de automóviles, a las tiendas de autoservicio y al ramo inmobiliario. ¿En qué estados? En los estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca. Vengo a hablarles de mi ciudad, de Orizaba, que para muchos de los que vivimos ahí es la capital del mundo y sucursal del paraíso. Nos identificamos con el escudo de Orizaba que fue otorgado hace 250 años por el rey de España, Carlos III, y que dice: benigno el clima, fértil el suelo, cómodo el sitio y leal el pueblo. A Orizaba no lo muestrean mucho porque hay muchas ciudades importantes en el estado de Veracruz y no sé por qué no nos han metido en comparación de muchos municipios, pero quiero comentarles un poquito qué somos. Orizaba somos 126,000 habitantes rodeados de montañas y ríos. Existen 13 municipios conurbados,
Conformamos con ellos 480,000 habitantes y Orizaba le da todos los servicios, el comercio y la atención como cabecera municipal. El municipio está 100% urbanizado. Tenemos todos los servicios al 100%, todas las calles pavimentadas, agua de calidad las 24 horas, limpia pública, drenaje y alumbrado. Nuestra vocación actual como ciudad es el turismo. Antes éramos una ciudad industrial, desde hace 13 o 14 años empezamos a tomar la vocación que se había agotado por el territorio y buscarla que se volviera turística. ¿Cómo hemos logrado esto? Con la continuidad. Nuestra continuidad ha hecho que buenos gobiernos municipales durante más de 10 años hemos logrado y presumimos de tener la ciudad más limpia de la República, la más segura y el mejor pueblo mágico de todo México. Ustedes pueden constatarlo visitándolo. En estos tiempos la seguridad es primordial para las familias. Hace 13 años yo recibí, porque es mi tercera ocasión como alcalde, no consecutivas, recibí de la administración anterior 2 patrullas y media. ¿Por qué media? Pues ahí la ven ustedes, nada más tenía 2 llantas, ¿no? 2 llantas. Hoy tenemos 135 patrullas nuevas. Por cierto, ninguna de mis marcas, ¿eh? Yo soy multimarcas, Toyota, Honda, Chrysler, etcétera, pero ninguna hemos comprado en el municipio de mis marcas. Tenemos armas de última generación, tenemos un C5 con 280 cámaras, todos nuestros policías tienen estudios de preparatoria y sobre todo, que es muy importante, estimación y respeto hacia esos policías, por todos los pobladores y visitantes. Comenzaré por platicarles cómo entro en la política. En 2007, la ciudad estaba gobernada por el PAN. Una semana antes de las elecciones, el TRIFE canceló al candidato del PRI para alcaldía por actos anticipados de campaña, solo 7 días antes. Recibí una llamada del gobernador Fidel Herrera invitándome a ser candidato, aunque yo no pertenecía a partido alguno. Y faltando 7 días para la elección, tuve que tomar una decisión. Ese día yo estaba comiendo con mi esposa y mi hijo celebrando un buen resultado de una de nuestras empresas. En la comida me tomé una botellita de vino y como el vino te pone eufórico, pues no dudé en aceptar. Ya ven que cuando se toma uno una botella de vino se vuelve uno guapo, simpático e invisible, ¿no? Pero bueno, hice campaña solo 3 días. Solo 3 días hice campaña. Y pensé que iba a ser derrotado estrepitosamente. Mi sorpresa fue que el día de la elección gané por amplio margen. Sin saber de política, empecé a pedir consejos para poder gobernar. Un amigo mayor me aconsejó: en política como en empresa, todo se debe medir. Te sugiero que hagas una encuesta para ver si los pobladores de tu ciudad son felices en su ciudad. Oh, sorpresa, solo el 36% de los ciudadanos que vivían en Orizaba decían que eran felices en la ciudad. El 64% decían que estaban por necesidad viviendo en la ciudad. Y por eso traigo estas láminas. Orizaba era un lugar triste, sucio, poco iluminado, con baches en todas sus calles y pocos servicios municipales.
y lógicamente sin presupuesto ni dinero. Le llamamos Orizabaches, porque todo estaba agujereado, parecía el volcán el Pico de Orizaba. Ahora no hay un solo bache en Orizaba. Metimos polímero con asfalto y no hay un solo bache en toda la ciudad. Recuerdo al director de Honda que una vez lo llevé a Orizaba buscando que hubiera empleo y que pusiera una fábrica que actualmente está en el Bajío. El señor me comentó después de recorrer la ciudad, me dijo, señor Díez, así como hablan, Orizaba es feo, no vivir ejecutivos japoneses. Se subió al coche y se fue. En 2008, que entramos, nos pusimos a trabajar primero. Lo que primero hicimos fue atender todos los servicios municipales. Mano de obra existía, había 600 personas sindicalizadas, pero sin herramientas para trabajar. Se las dimos y el panorama empezó a cambiar. Trabajamos en poner los cimientos del municipio, hacer reglamentos, código hacendario, sistemas, decálogos, y sobre todo agarramos agua y jabón y nos pusimos a lavar la ciudad. Respetamos las leyes con piso parejo. Se inició el cambio de lo que yo le llamo mi patria chica. Recuerdo el auto del obispo mal estacionado. Y como dice el Quijote, con la iglesia hemos topado Sancho. Pues se lo llevó la grúa, pero bueno, bastantes conflictos. También recuerdo que en una lo pasé muy mal. Se llevaron el coche de mi esposa y bueno, ya saben ustedes, el conflicto en la casa. Pero se empezó a lograr nuestro proyecto. La ciudad ya estaba limpia, con sus ríos, iglesias y sin ambulantes. Es cuando creamos un plan a desarrollar a 20 años. Llevamos 14 años dándole continuidad. Analizamos y creamos una nueva vocación para la ciudad. Pues habían cerrado las fábricas textiles, encontramos que nuestra ciudad sería turística. Es así como se pone el primer teleférico del sureste en 2013 y en 2015 conseguimos el nombramiento de Pueblo Mágico. Por cierto, el subsecretario era Carlos Joaquín, el gobernador que estuvo ayer acompañándonos. Con él tuve yo que negociar. Al estar cubiertas todos los servicios municipales en todas las casas, empezamos con algunas grandes obras que para nosotros fueron importantes. Por enumerar algunos logros que ha tenido el municipio, son los siguientes. No existen ambulantes en toda la ciudad, no hay un ambulante en toda la ciudad. Claro, no los corrimos a palos, aunque sí hubo bombas Molotov para moverlos. Recuerdo que estaban muy aguerridos. Compramos una fábrica textil abandonada, y ahí lo reubicamos. Actualmente esta fábrica textil es el mercado, yo creo que más exitoso del estado de Veracruz. Tiene hasta una central de abastos, quedó estupendo. Y si les digo cuánto nos costó 15 millones de pesos la fábrica, se la compramos al Banco Exterior, que era del gobierno, estaba quebrada, y después la remodelación, no hicimos un gran mercado, dijimos que se vendiera como vendían los aztecas, en el suelo. Si los ambulantes vendían en la calle, pues que también les dimos techo y piso, y hay que vender. Entonces no fue un gran gasto, y está funcionando muy bien. Quiero comentarles que somos la ciudad más limpia de México. Con programas como Basura por Predial, enseñamos a las personas a que nos entreguen sus cosas reciclables y les damos un vale, y con eso pagan el predial. Incluso hasta les devolvemos dinero. Casi el 50% de la población ya lo hace así. Paga su predial y todavía recibe dinero. Tenemos una planta de reciclaje con otra basura y entregamos a una cementera la basura de productos inorgánicos. Y la educación. Educamos a la gente fundamentalmente
educamos a la gente a decirle que la ciudad que menos se barre debe ser la más limpia. Tercero, en 2019 logramos que entraran 720,000 turistas y los medimos por el teleférico. En pandemia se nos cae, esperamos regresar a esos niveles. Antes entraba un turista por error se equivocaba, a lo mejor iba a Córdoba y se equivocaba y se metía en Orizaba. Pero ahora entran 720,000 personas. Es turismo mexicano, pero es un turismo que ha generado y ha reactivado importantemente la economía de la ciudad. También logramos que nuestros ingresos propios, el municipio se maneja con recursos federales e ingresos propios, que se cobra el predial, el impuesto de traslación de dominio y algunos servicios municipales. Bueno, en el caso nuestro, el 46% son ingresos propios, cuando el promedio de los municipios, salvo aquí Miguel, que ha de traer unos, con esos edificios pues, cobran carísimos los prediales, pero allá son muy baratos. Hemos buscado negocios alternos, el teleférico, los baños, etcétera, etcétera, y por eso crecieron nuestros ingresos al 46%, cuando a nivel nacional es el 11%. No tenemos deuda pública, no debemos un solo centavo, ni a bancos, ni a proveedores, ni a nadie. Tampoco nos olvidamos de los que menos tienen, pero ahí separamos el municipio y el ayuntamiento es el que opera y administra y cobra. La cara bonita del ayuntamiento es el DIF. A través del DIF hemos manejado apoyos económicos con excelentes resultados, muchos programas, se hicieron muchísimos programas y se crearon muchos programas de mujeres emprendedoras. Entonces sí tenemos una cara social y una justicia social. Séptimo, la mejor policía municipal está en Orizaba. Y esto tenemos la calificación de gobernación. En 2017, Osorio Chong nos dio el reconocimiento como la mejor policía municipal. Bueno, también fue la única que quedó en el estado de Veracruz porque dijeron mando único, y los únicos que nos defendimos y no nos quitaron nuestra policía fue en Orizaba. Octavo, 23 municipios donde 20 son gratuitos. Noveno, como ya lo dije, el 100% de todas las casas, el 100% de todas las casas tienen el 100% de todos los servicios municipales. Agua de calidad, etcétera. Y por último, 10, como mi apellido, por eso Morena ahora me demandó, porque mis negocios apellidan 10 y dice que hice mucha imagen para ganar las elecciones, con el número 10. Creo que hasta Messi, que jugaba, me reclamaron porque jugaba con el 10. Bueno, décimo, lo último, y esto es bien importante para que lo tengan en cuenta. Realizamos una encuesta antes de las elecciones, yo para proponerme como candidato antes de las elecciones, hice la mismita encuesta que había hecho en 2007, en donde el 36% de la población era feliz. Y la hicimos en marzo, y oh sorpresa, resultó que el 96% de la gente ahora es feliz viviendo en Orizaba y se siente orgullosa. Entonces hay que tener una idea. No se trabaja para tener dinero, se trabaja para ser feliz. Y si la gente es feliz en una ciudad, no necesita ser un Cancún o otras cosas. Bueno, le echo flores. Creo que subir 60 años fue importante. Termino con estas tres frases, mi exposición. ¿Jaló? Bueno, lo que ya no jala. La honradez, va para atrás.
La honradez no es una virtud, es una obligación. Eso me lo enseñó mi padre y ha sido factor fundamental para la administración de la ciudad. A veces cuando está uno en el gobierno dicen, oye, qué idiota, eres honrado. No, la honradez es una virtud. No es una virtud, perdón, es una obligación para todos, para los que estamos en el gobierno y para los que no estamos. La segunda, mi madre también me decía, si no puedes hacer ricos o ricas a las personas en sus casas, hazlos en las calles, con buenas banquetas caminables, en donde echen novio, en parques, en museos, en diversión gratuita, en seguridad, en servicios municipales. Y es lo que hay que hacer. Y por último, y este es mi mensaje para ustedes, para todos ustedes que son líderes exitosos, todos los que están aquí en este momento, en esta sala, son líderes exitosos en sus comunidades. Los invito a pagar la hipoteca social que tenemos todos. Doctor Gurría, usted lo sabe. La hipoteca social que llevamos todos y que tenemos y que esperan nuestros vecinos, nuestros familiares, esperan ese liderazgo. Participen en gobernar sus ciudades. Gobiernen su patria chica, que es su municipio, su estado y su país. Ayer me emocioné mucho viendo el video de don Lorenzo Cerviche y de mi paisana, la veracruzana, que ganó ayer el premio, su pasión. Hay que tener pasión para hacer las cosas. Con eso, México será muy diferente. Es la mejor manera que ustedes pueden contribuir con México. Muchas gracias. Bien, gracias Juan Manuel. Nos quedamos y nos llevamos el caso Orizaba, un caso de buenas prácticas que debe ser replicable y que hay un compromiso por parte de cada uno de nosotros en replicar estas buenas prácticas en una autosuficiencia en el presupuesto, en cero deuda, en una policía municipal certificada, en 100% de las casas con todos los servicios y el porcentaje cuando entraste de felicidad del ciudadano del 36 al 96%. Pero sobre todo lo que nos debe mover a la participación, a transformar estas realidades de nuestra comunidad es esta hipoteca social. Gracias, Juan Manuel. Pues adelante, Miguel. Gracias. Bueno, pues muy contento de estar aquí, muy honrado, agradecido con la Coparmex por esta invitación a platicarle a tan distinguida audiencia. Yo quiero… ¿Clicker? Sí. Gracias. Ahí está. Sí, para cambiar la presentación, ahí está. Bueno, yo tengo una intención detrás de estos 15, 20 minutos en los que me toca platicarles. Yo vengo de una trayectoria muy similar a la de muchos de ustedes. Yo vengo de las organizaciones de la sociedad y creo que lo más útil de estos minutos platicando con ustedes puede ser contarles de un camino que seguí después de las organizaciones y de mi negocio, que probablemente es atípico en México, pero yo creo que puede ser bueno para muchos de ustedes y ciertamente
es muy bueno e importante para nuestro país, para todos nosotros que creemos que se trata de generar riqueza, que México tiene un enorme potencial no aprovechado suficientemente, que los servidores públicos también debemos ser emprendedores en nuestra manera de abordar el servicio público. Y yo soy un convencido que si les voy a platicar de mi historia, es importante platicar del inicio. Todo empieza por el principio. Y para mí es muy importante comentarles cuál es la primera noción que tengo en mi vida sobre la política como un ámbito de la actividad pública que no solamente está ahí y tiene que ver con el país, sino tiene que ver conmigo en lo personal. Era 1 de septiembre de 1982. Me acuerdo muy bien que no tenía yo escuela, tenía 11 años, mi papá tampoco tenía trabajo, él trabajaba en Banamex, en un banco, y a mí me gustaba andar con mi papá. Íbamos a hacer vueltas al súper, a comprar algunas cosas, y él traía el radio prendido. Íbamos en un Ford Fairmont negro con interiores beige, oyendo el radio. Alguien hablando apasionadamente, y veía cómo el humor de mi papá se iba descomponiendo de una manera que yo no entendía por qué. De repente vi que los ojos se le ponían rojos de coraje. Y bueno, al final de eso yo le dije, ¿qué pasó, papá? Y me dijo, es que yo no sé si mañana tengo trabajo. Se acaba de nacionalizar la banca. Y en ese momento me sentí vulnerable como niño a los 11 años. Yo no sabía que había algo ahí, más allá de mi familia, que se metía conmigo y que era la política. Y yo veo un país 40 años después, en donde muchas de las decisiones que vemos allá a lo lejos relacionadas con la reforma energética, con el tema educativo, con decisiones de infraestructura, con el abordaje de la pandemia, no solamente tienen que ver con lo que pasa allá, con esa abstracción que es el país, sino tiene que ver con lo que sienten muchos niños y jóvenes con respecto a su vida, con respecto al negocio de papá, con respecto al trabajo de mamá. Cuando, pues yo viniendo de una familia muy involucrada en la cosa pública, tenía natural el participar en los asuntos públicos, como muchos de ustedes, y yo empiezo participando, contestando la pregunta de ¿en qué participar? Y para mí ese orden de preguntas en esta etapa de mi vida es el relevante. Yo empecé, como muchos de ustedes, contestando la pregunta que va después: ¿en qué participar? Está bien, es una buena pregunta, orienta. La pregunta poderosa es ¿por qué participar? Entonces, cuando contesto la pregunta de ¿en qué participar? Yo en mi otra vida, como digo ahora, estuve muy activo en temas de transparencia. Cuando no se hablaba en este país de transparencia, conformé un colectivo con amigos que se llama Grupo Oaxaca, que dio como origen la primera ley de transparencia en el país en el 2001. Luego me involucré con Ana Laura Magaloni y otras personas muy involucradas con el tema de justicia en la reforma a nuestro sistema de justicia penal de 2008, la reforma constitucional, porque esa es una causa importante para el país. Luego, como director del Consejo Cívico en Nuevo León, el tema de la corrupción era un tema muy importante y sigue siendo. Hicimos muchas cosas para poner en el centro ese tema. Creamos el Corruptur, que fue una idea disruptiva que hacía recorridos por los principales puntos de la ciudad que simbolizaban actos de corrupción. Luego echamos a andar la plataforma Alcalde Cómo Vamos en Nuevo León, que se ha replicado en otras partes del país, porque es importante estar pidiendo cuentas a los alcaldes. Y yo creo que todo eso
como lo que han hecho ustedes desde las organizaciones, desde corporaciones, es algo valioso. A mí me gusta el fútbol americano y me gusta el colegial. Y yo creo que las porras, los porristas mejoran el contexto. Pero cuando nos vamos a la pregunta de por qué participar, se trata de tener el control. Se trata de tener lo que no sentía yo cuando tenía 11 años. Traer la pelota en la mano. Y no solamente es una necesidad a nivel personal, es una necesidad que tiene que ver con nuestra democracia. Cuando vemos las diferentes mediciones del Latinbarómetro, por ejemplo, de cómo va perdiendo credibilidad a la democracia en América Latina y en México, me parece fácil concluir que no tiene que ver con el respeto a los procesos electorales. Nuestras elecciones funcionan y podemos irnos de un partido a otro. También hay alternancia en los niveles locales. La democracia va perdiendo credibilidad en México porque no da resultados, porque los gobiernos no dan resultados, no funcionan en la mayor parte de los casos. Y eso es lo que necesitamos en México, gobiernos que funcionan. Y luego viene el cómo. Una vez que tengo la oportunidad de ser alcalde de San Pedro Garza García, y ahorita me regreso a cómo se genera esa oportunidad, es muy importante responder a conciencia los cómo. Y para mí, en un país como México y en un municipio como San Pedro Garza García, el gobierno funciona cuando responde uno a uno al ciudadano en sus diferentes necesidades. El gobierno funciona en un país con tantas desigualdades como el nuestro y en un municipio como San Pedro, de alto ingreso per cápita, pero con zonas también, y esto mucha gente no lo sabe, con necesidades muy importantes. El gobierno funciona cuando propicia justicia desde el ámbito municipal también. Y el gobierno funciona hoy solamente si es capaz de asumir los retos de nuestra crisis climática. No puedo profundizar mucho en este tema, que es un tema en el que me he dedicado a entenderle, pero es un tema urgentísimo para cualquier gobierno en cualquier parte del planeta. ¿Cómo responde el gobierno uno a uno? Yo les pongo 3 ejemplos de cosas que han sido fundamentales en San Pedro. Nosotros creamos hace 2 años y medio el primer chatbot de respuesta a solicitudes ciudadanas. La gente ya casi no usa otras aplicaciones, usamos WhatsApp. Entonces, en San Pedro, por WhatsApp, en el 81 12 12 12 12, puedes reportar cualquier cosa que está pasando en el municipio. El chatbot te contesta, te da un número de serie y en 48 horas tienes que tener la respuesta a tu necesidad. En un mes duplicamos el número de veces que el ciudadano hacía contacto con la autoridad para pedir algo. En materia de seguridad, que es el tema más importante de nuestra agenda, esta obra es la obra pública para mí más importante. Es el lugar donde formamos a nuestros policías, el Instituto de Formación Policial, un instituto de clase mundial. Y lo importante en materia de seguridad no tiene que ver solo con que el municipio sea el municipio con la mayor percepción de seguridad en México según cada medición del INEGI, sino con que el municipio te responde uno a uno. Creamos, por ejemplo, una unidad especial de protección que atiende puros casos de violencia intrafamiliar y le damos seguimiento a cada caso para evitar que eso se repita. Yo personalmente reviso cada caso los martes en la mañana. El gobierno te responde uno a uno. Y finalmente, la tercera imagen tiene que ver con nuestra respuesta a la pandemia. San Pedro fue en Nuevo León el primer municipio donde se presentaron los primeros casos de pandemia y había que reaccionar rápido. Como las organizaciones privadas no tenemos por qué responder más lento.
Y como nos dimos cuenta que el gobierno federal y estatal no iba a dar apoyos a los pequeños negocios, por ejemplo, de inmediato nosotros sacamos un programa para apoyar con 10,000 pesos de inmediato a todas las personas autoempleadas en nuestro municipio, jardineros, plomeros, y con 25,000 pesos a todas las personas con un negocio de 5 empleados o menos. Después en campaña me topé a algunas de estas personas y me decían, con esos 25,000 pesos no resolví mi chamba, pero pude pagar la renta para sobrevivir. El gobierno funciona cuando propicia justicia. Mi filosofía como alcalde en este tema, como alcalde de San Pedro, es que de la puerta de la casa hacia adentro, nuestras propiedades pueden ser muy distintas. En San Pedro hay casas enormes con alberca y casas muy, muy sencillas. Pero de la puerta de la casa hacia afuera, todos tenemos el mismo derecho a la ciudad, porque todos somos ciudadanos. Y para mí ha sido bien importante obras como estas que les voy a presentar. Obras no igual de bellas, más bellas de las que hemos hecho en la zona Valle. La Alcaldía Poniente es un proyecto que me llena de orgullo, porque para que la gente no se tenga que transportar al casco, creamos un edificio muy digno para resolver todas las necesidades que tienen los ciudadanos en la zona norponiente, que es la zona de más necesidades, sin crear un puesto de trabajo más. Simplemente reasignamos gente de las diferentes áreas para que ahí estuviera atendiendo a la gente. Ahora, San Pedro se distingue por ser la ciudad de los parques. Hemos renovado los principales parques y este es el Parque Cloutier, que me llena de orgullo porque es un parque bellísimo. Acaba de recibir un premio esta parte del parque, que es el skate park, que está lleno todo el tiempo. Y es bien dignificante para los chavos del Poniente ver que este parque está igual de padre que los de la zona Valle, y la gente de la zona Valle viene al Parque Cloutier a aprovechar el skate park. Imagínense qué mensaje tan poderoso, los espacios más dignos donde más se necesitan. Y esta es una obra que estamos por empezar el año que entra, una clínica municipal. El municipio no tiene responsabilidad de la salud, es una responsabilidad del Estado y la Federación. Pero hay una carencia enorme en un municipio que está envejeciendo de manera acelerada como San Pedro y en donde muchos ciudadanos no tienen acceso a la salud, también en las colonias del Río y del Norponiente. Y yo no puedo permitir que en una ciudad con el ingreso per cápita de San Pedro haya gente que no tiene acceso a la salud. Entonces ya acordé con el gobernador Samuel García que nosotros vamos a construir la clínica y el Estado va a operar este centro de salud de primera, porque en San Pedro todo mundo tiene que tener acceso a la salud. Y finalmente, el reto de la crisis climática, que cuando hablamos de la ciudad no solamente tiene que ver con cuestiones de transporte y de fábricas, tiene que ver con un nuevo modelo urbano en donde somos capaces de generar densidad, porque lo peor para la contaminación son las ciudades desparramadas que hemos creado. Entonces, en un municipio donde la cultura hace 30 o 40 años es yo me voy a vivir a San Pedro porque quiero un jardín muy bonito, no, yo me voy a vivir a San Pedro porque los espacios públicos son el gran patrimonio, es la parte más importante de mi casa, lo que está fuera de mi casa. Y no solamente tiene un impacto climático, como decía hace un rato Salvador Alba y Alejandro, es una ciudad a donde los jóvenes se quieren ir a vivir, los jóvenes andan buscando espacios públicos atractivos. Este era un parque abandonado. Ahí la foto es una clase de yoga, todo el día está lleno y eso me permite generar densidad y que la ciudad no se siga desparramando con todas las consecuencias que tiene en términos de contaminación. Asumir el reto climático es construir la primera ciclovía. Ahorita estamos en esa obra generando mucha polémica porque hay gente que quiere seguir moviéndose solamente en auto y quiere negarle el derecho a los que se quieren mover en bicicleta. Pero tenemos que entrarle a la crisis climática y construyendo calles de accesibilidad universal. Esa es nuestra calzada del Valle, que tal vez algunos de ustedes conocen, ahora sin cables, arbolada, con banquetas recuperadas. ¿Por qué? Porque esa que es la zona más céntrica del municipio tiene que ser una zona de mayor densidad en donde buena parte de la gente se va a empezar a mover de la casa o del departamento al trabajo, a la recreación en el espacio público sin necesidad de usar el automóvil.
Y bueno, también en un municipio como San Pedro no podemos aceptar que no tengamos reciclaje. En otras ciudades de México ya lo tienen. Entonces acabamos de empezar la primera ruta piloto de reciclaje, haciendo las pruebas para que todo el municipio esté reciclando lo más que se pueda y generando el menor impacto producto de los desechos. Bueno, luego viene la pregunta de el cómo del cómo. El cómo del cómo tiene que ver con que ustedes le entren, así de directo. Y el cómo del cómo es que proyectos que se ven muy cuesta arriba se empiezan a ver más concretables cuando lo convertimos en números. Es algo de lo que ya hemos estado comentando esta mañana. Este es el resultado de la reelección. Y sobre esta reelección quiero decirles que yo tomé la decisión, y fui el primer alcalde que tomé esa decisión en Nuevo León, en otros casos así, de no pedir licencia para hacer campaña. Mi reflexión es, la gente quiere un gobernante, no quiere un candidato, más en un contexto de crisis sanitaria. No pedí licencia. A las 6 de la tarde me iba a hacer campaña por donde me alcanzara. Me seguí trabajando como alcalde, y bueno, aparentemente la decisión no fue tan mala. Tuvimos el mayor número de votos para cualquier planilla en la historia del municipio. En México tenemos buenos candidatos, hemos tenido lo que la gente anda buscando es buenos gobiernos. Y luego viene la pregunta más importante, decir, bueno, pero la primera oportunidad, ¿cómo se genera? Y ahí es donde quiero provocarlos a todos ustedes. San Pedro, un municipio que llevaba 30 años gobernado por el PAN, no se veía en el escenario la posibilidad de que perdiera. Yo un año antes de la elección dije, le voy a entrar. Le voy a entrar porque es un proyecto que se puede volver tangible, aunque esté cuesta arriba. Si planeo bien el trabajo, si me armo de un buen equipo, sí es realizable. Y entonces, pues pedí ayuda por todos lados. Y le dije a mi hermano Beto, él es ingeniero, es mayor que yo, y a mis amigos ingenieros, les dije, ayúdenme a convertir esto en algo tangible. Ganar una elección es una cosa ahí abstracta, es algo etéreo. Yo necesito un número de votos. Entonces ellos, que son ingenieros, hicieron el cálculo y me dijeron, viendo todas las tendencias, cómo se comporta elección intermedia, elección presidencial, son 32,000 votos. Ahora sí tenemos un objetivo. 32,000 votos sí es un objetivo. Yo puedo poner en esta mesita 32,000 cosas chiquititas y manejarla con mis manos. Entonces empieza la matemática. Bueno, si yo no tengo 100 amigos, no tengo por qué estar compitiendo en esto. 100 amigos que me organicen una reunión de 30 personas mínimo cada uno, son 100 reuniones. Y si hago bien mi presentación, cada uno tiene que representar por lo menos 5 votos. Ya llevo 15,000, casi la mitad de los votos. Y empieza ese número, fue un año antes de la elección. Y cuando me lo presentaron me dice Beto, mi hermano, se llama el Proyecto Harris. ¿Qué es eso? Y me presentaron esta imagen. Desde chico me ha gustado el fútbol americano y tenía un póster de Franco Harris en mi cuarto. Es visible, 32, el 32 se tenía que clavar aquí. Empieza pues la precampaña y la pre-precampaña y las firmas, y la situación se puso muy complicada. Yo tenía el referente de mi antecesora que compitió como independiente, Lorenia Canavati. Lorenia obtuvo 11,000 votos, y para obtener 11,000 votos juntó 9,000 firmas de las 3,000 que se necesitaban como requisito legal, pero las firmas es una manera de llegar a todo el mundo. Entonces, si ella tuvo 10,000 firmas, yo tengo que llegar a 20,000.
Pero fue un invierno crudísimo. No sé qué pasó. 4,000 firmas. Híjole. Va avanzando los tiempos electorales. Llegamos al inicio de la campaña. Mando a hacer una encuesta. Ya por empezar a 3 meses de la elección. 9% de intención de votos. Solamente el 20% de los sanpetrinos sabían quién era yo. Y nos ponemos a chambear y empezamos a crecer, pero nunca al ritmo de lo que necesitábamos. Una semana antes de la elección, la encuesta con más credibilidad, la que me ponía más arriba, Reforma, 14 puntos abajo. Y cuando uno le ha dedicado durante un año de 7 de la mañana a 11 de la noche a un proyecto, te tienes que empezar a lavar el coco. Sí se puede. Yo siento algo en el ambiente que no están reflejando las encuestas. Todo el mundo a mi alrededor decían, ¿cómo le vamos a hacer con este cuate? Se va a deprimir. ¿Cómo le hacemos? Mi esposa y el coordinador de campaña tratando de preparar las cosas. Yo sentía que había algo ahí que no estaban midiendo las encuestas. Llega el día de la elección, la sorpresa, la euforia, ganamos por 10, 11 puntos. Y bueno, ya me fui a dormir. Y de esas mañanas raras que te levantas con la emoción de leer el periódico. Y me acuerdo, leí el periódico, el festejo y la sorpresa. Y luego me topé con el último párrafo, que hablaba del número de votos. 32,158 votos. En alguna parte de la cabeza se quedó ese número. 32,158 votos, decía la nota del periódico. Bueno, esa es una alternativa mucho más al alcance de ustedes de lo que creen. Pero hay otra alternativa, seguirle por donde vamos. Y han pasado cosas muy buenas del 82 al 2022. Puse 2022 porque ya está a la vuelta de la esquina y nos permite hacer un corte de 40 años. Una manera de medir lo que ha pasado entre todos nosotros, nos hemos vuelto más participativos los mexicanos. Se estima que en el 82 había 3,000 organizaciones de la sociedad en el país. Ahorita andamos en más de 43,000. Eso es positivo. Nomás que les tengo que decir algo. En ese mismo lapso, 8 millones de mexicanos han dicho, sí, qué padre que participen. Adiós, yo me voy votando con mis pies. Amo a mi país, pero aquí no me la puedo rifar porque no tengo las oportunidades que necesito, porque el gobierno no está haciendo lo que yo necesito para tener las oportunidades que merece mi familia. 8 millones de mexicanos han votado con sus pies, que mejor ahí nos vemos. Mexicanos en edad productiva, con las agallas para sacar a su familia adelante a costa de lo que sea. Hay muchos caminos para entrarle. Están las coaliciones que han tenido buenos resultados, los partidos mejor posicionados en el ambiente electoral mexicano, los partidos emergentes que antes no ganaban. Tenemos Movimiento Ciudadano en Jalisco, en Nuevo León, en otros lados. Y para quien no tenga ninguno de esos caminos, para los que no estamos dispuestos a hacer cola, están las candidaturas independientes. Yo les quiero pedir algo que les va a tomar un minuto. El estar aquí hoy es quitarle un día de mi trabajo a los ciudadanos de San Pedro, y yo a cambio les quiero pedir algo que toma un minuto, como una retribución, una tarea. Escribir en un papel. Si no tienen papel, puede ser ahí en su WhatsApp, un mensaje a algún amigo cercano. Si no quieren que lo vean a alguien más, pues ahí escondiditos. 3 líneas, 3 palabras casi. Circunscripción, municipio, distrito local, distrito federal, senaduría, presidencia de la República. Nombre, por ejemplo, Juan Manuel Sierra, Veracruz, Veracruz.
Y el tercer renglón, año 2024. Ya sea que lo anoten en primera persona o que lo anoten a nombre de alguien más. Por ejemplo, Adrián Maínez puede anotar Juan Manuel Sierra, Veracruz, Veracruz. Nada más. Anotar en nombre propio o alguien más que puede entrarle con esta visión a transformar a nuestro país desde lo local o desde lo nacional. Está muy fácil la tarea. 1 minuto les doy. Circunscripción, distrito local, distrito federal, municipio, país, nombre, puede ser gente que esté aquí o que no esté, y año. Y si quieren, esto ya no es parte de lo que les estoy pidiendo como retribución, puede ser parte de la conversación ahorita en la comida, entre sus cuates de la región. 1 minuto, ya estoy por cerrar. Yo tengo 3 hijas y un hijo. Mis hijas ya andan alrededor de los 20 y mi hijo tiene 12 años. Mi hijo es el menos politizado, el que menos platica de estos temas conmigo, un poquito por edad y un poquito por personalidad también. Y el otro día íbamos en el carro y de la nada me dice: papá, yo oigo que la gente habla mal de los políticos, pero también he escuchado, papá, que tú trabajas y trabajas muy duro. Yo estoy convencido de que México solo tiene esperanza si nuestros hijos nos ven a todos trabajando muy duro. Y además, México solo tiene esperanza si nuestros hijos nos ven a muchos de nosotros trabajando directamente por dignificar la política. Podemos llenar el campo de porristas y vamos a generar un ambiente muy a todo dar. Pero hay que traer la pelota. Y eso se logra dignificando la política, participando de manera directa. Y yo viéndolos a los ojos les puedo decir que sí se puede. Por supuesto que se puede. Gracias. Gracias, Miguel, nuestro reconocimiento. Y nos llevamos la parte donde empiezas con la participación desde la sociedad en temas de transparencia. Alcalde, ¿cómo vamos? El por qué participar y el cómo participar, que creo que es fundamental. Los gobiernos, ¿por qué funcionan? Y creo que esto es fundamental. Los gobiernos funcionan porque responden a las necesidades de los ciudadanos. También los espacios más dignos donde más se necesitan. Y creo que esto es fundamental. Alguien le escuchaba alguna vez que no solamente a las personas hay que hablarles de que tienen dignidad, sino es a través de estos espacios de encuentro, que son espacios públicos, es donde viven esa dignidad. Y esto es fundamental, Se lo escuchaba al alcalde de Medellín y eso fue también una base de transformación de Medellín, y es que
en esos espacios de encuentro, como decías, puedan ellos vivir esta dignidad fundamental. Bien, el acceso a la salud, ¿no? Es parte también de la dignidad como persona. El dato que nos dabas de las organizaciones de la sociedad civil, de 3,000 a 43,000, pero contrastan con los 8 millones de migrantes. Aquí hay un reto. Nos llevamos también el cómo tenemos en este compromiso de participación dignificar la política. Gracias, Miguel. Bien, yo tendría, Luis, en esta parte de tu experiencia desde la academia, en el tema de participación desde la sociedad, en el tema también de innovación, quisiera preguntarte, y entendiendo muy bien lo que nos decías, es decir, ¿cómo podemos replicar estos casos de éxito? Y se pueden replicar en la motivación, porque estos casos de éxito sí corresponden a una tropicalización, es decir, responden a unas necesidades de la sociedad de las 32 realidades de nuestro país. Pero creo que en la educación, que es fundamental en el tema de participación, en el tema de educación, ¿qué se está haciendo y qué se puede hacer? ¿Contesto ahora? Sí, adelante, Luis. Sí, claro. Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que las experiencias en sí no son replicables, es decir, es un error pensar que podemos copiar lo que ha sucedido bien en otras partes tal cual. Lo que es replicable es la identificación de los problemas y lo que es replicable es, no diría yo replicable, lo que es indispensable hacer es la capacidad de encontrar los puntos de identidad común. Y estos puntos de identidad común, como tú bien dices, son locales. O sea, hay que naturalizar los problemas, hay que traducir los problemas. Hay siempre un problema básico de interpretación en la acción política y en la acción ciudadana. Si tú no interpretas el problema y no interpretas la necesidad y sigues pensando y hablando en términos etéreos, en términos genéricos sobre participación, defensa del voto o defensa del bien común, poco le dices a la gente. La gente necesita objetivos concretos. Muy bien aquí nos decía que en el caso de San Pedro había un número mágico, 32,000 era un objetivo concreto. Bueno, en otros casos el objetivo concreto ha sido el reconteo de 20 urnas que ha modificado un resultado electoral. En otros casos ha sido el objetivo concreto el cerrar una obra de infraestructura, un paso deprimido en una avenida, ¿sí?, que impide prácticamente la identificación y divide una ciudad en dos partes, en dos grupos sociales antagónicos. Tienes que eliminar. Son problemas concretos, con soluciones concretas y con individuos concretos que tienen que lograr un objetivo. Es lo único que puede unir un movimiento social y una acción ciudadana. Las acciones, los movimientos sociales por naturaleza, las acciones ciudadanas por naturaleza no son partidos políticos, no, los ciudadanos son entidades políticas, más no son políticos profesionales y no van a hacer campañas políticas para solucionar problemas, van a solucionar problemas concretos. Y entonces la esencia, creo yo, cuando tú puedes tener casos de éxito, es que los objetivos siempre son medibles, son concretos, atienden a el deseo de un grupo particular de gentes. Y algo muy importante ya para terminar, creo yo, es no son particulares e individuales. Es decir, yo no estoy defendiendo el bache de la esquina de mi casa, ni estoy defendiendo que el proceso electoral de mi candidato sea el que se revise. Estoy defendiendo todo un proceso, toda una elección, y estoy capaz, tengo que ser capaz de defender ese evento. La identificación de los eventos particulares que le dicen algo a la gente. La gente necesita finalmente entender el lenguaje que le estás diciendo, ¿no? O sea, los valores genéricos, eso es como la iglesia y como la religión. Los valores genéricos, con los valores genéricos todos vamos a estar de acuerdo, todos. No hay punto de discusión, pero tampoco hay punto de acción, ¿no? Cuando no hay punto de discusión, no hay punto de acción. En los valores concretos, en cambio, hay un primer punto de discusión. ¿Estamos o no estamos de acuerdo que es un problema? Cuando estamos de acuerdo que es un problema, entonces notas que la gente se une.
Y yo les decía, por ejemplo, el caso de Mérida. Mérida tiene 1 millón de habitantes, no llega al millón, y tiene 997 grupos organizados, lo acabo de revisar. Y los grupos organizados están desde la defensa de los gatos, de los perros, de las zarigüeyas, hasta la defensa del voto, hasta la defensa de los derechos de la diversidad sexual o la defensa del derecho de equidad de género en las candidaturas recientes, por ejemplo, ¿no? Fueron todos problemas identificables que inmediatamente aglutinaron, ¿sí?, a gentes de distintos colores, de distintos partidos políticos, y todo el mundo se identificó con el problema y se unió hasta que se solucionó el problema. No puedes pretender después que el grupo sobreviva necesariamente, pero no importa. Lo que sí se logra es el éxito en la solución del problema, ¿no? La clave, creo yo, es que se genera esta cultura política. Como tú dices, es una educación política. Es allí, a fin de cuentas, donde está la conciencia ciudadana, ¿no? Porque una vez solucionado ese problema concreto, siempre surgen otros, y todas a las mismas personas o personas similares que vuelven a unirse en torno a otros problemas porque ya se ha despertado una conciencia ciudadana. Yo creo que es la esencia de la cultura política de una comunidad. Cuando logras eso, estás en un camino mejor, no diré que sea la situación ideal, pero digamos que estás en el buen camino para lograr lo que se llama buenas prácticas ciudadanas que exijan, que reclamen y que propongan algunas prácticas políticas, porque es un juego entre la sociedad civil y la sociedad política. Gracias, Luis. De acuerdo, y atiende a una realidad local para también poder transformar una realidad regional y así aspirar a este México posible. Gracias, Luis. En ese orden, Juan Manuel, Miguel, me gustaría el aporte, más que pregunta, el aporte creo que es fundamental en lo que nos han compartido la parte de la ciudadanización de los gobiernos. Por todo lo expresado, por estos casos de éxito, de buenas prácticas, hay un tema que es la ciudadanización de los gobiernos, y creo que la ciudadanización de los gobiernos está en la transparencia, en la rendición de cuentas, en este acceso a la innovación. Creo que es fundamental, y el gran reto, la participación de la sociedad. Y aquí me gustaría que nos compartieran esta parte, ¿no?, de rendición de cuentas, de transparencia, de innovación y de cómo hacer para que la sociedad también participe, porque creo que es una parte importante del municipio para invitar a la participación. Juan Manuel. Te paso. Mira, Juan José, yo hablaría de veras de la participación. Yo, la verdad, cuando me invitó Coparmex, acepté muy gustoso porque yo creo que en Coparmex hay muchísimos líderes exitosos. ¿Qué necesitan? Pues dejar, dicen, la empresa es mucho trabajo, sí, pero también es una comodidad. No es lo mismo gobernar. Gobernar te echas en la espalda la seguridad, te echas en la espalda el beneficio de la gente, etcétera. Yo soy muy monetario, y te lo digo, toda la vida mi padre era español, vino a México, sale de un pueblito, como muchos, como tú, Juan José. Salen nuestros padres, vienen a trabajar y se vuelven exitosos. Y bueno, te puedes quedar ahí creciendo tu empresa. Yo te digo, en el aspecto económico, soy muy monetario. ¿Qué he ganado en el gobierno? Mi sueldo lo obsequio. Mi sueldo lo obsequio, fue una de las cosas que hice en mi promesa de campaña, porque Dios ha sido muy generoso conmigo, yo tengo mi manera de vivir. Entonces, el sueldo no es para mí. Cuando fui diputado federal, mira que cobran los diputados federales y luego con los disquemoches, que no te dan moches, sino te mandan sobrecitos por ahí que ni los aceptan. Yo por eso a los 7 meses pedí licencia porque no servía uno para nada ahí. Pero te puedo decir, no, sí, es que el voto es del partido, entonces no me dejaron subir a tribuna, aunque había ganado por una cantidad enorme de votos, porque he ganado 4 elecciones. Pero lo que te quiero decir, ¿qué gané?
Gané que al entrar en política, indirectamente pude hacer la sucesión a los 60 años a mis hijos, en mis empresas. Y eso no, para mí no ha tenido precio, porque ellos han seguido creciendo el negocio que a lo mejor no lo hubiera soltado. Siempre hay un beneficio. Entonces, la petición directa a todos los que en este momento nos están oyendo, de veras, anímense. Ninguno de los que estamos aquí arriba y de los panelistas que hemos pasado somos superhombres, somos igual que cualquiera. La única cosa, la diferencia es la voluntad, las ganas de querer hacer las cosas. Y ustedes que son exitosos, háganlo, participen en su comunidad. Eso es lo que me está motivando venir a esta reunión. Que todos ustedes que son gente exitosa participen y logren un mejor México. Gracias, Juan Manuel. En efecto, Coparmex es una escuela de liderazgo. Esto es Coparmex, una escuela de liderazgo, y creemos, y aquí nuestro presidente nacional, José Medina Mora, convencido de la formación del empresario, y un servidor igualmente convencido que en la formación de los empresarios de todos nosotros está la transformación, y está, por supuesto, el futuro y la participación de cada uno de nosotros en los diferentes ámbitos. Y quiero comentarles que Juan Manuel, pues, se le ofrecieron los viáticos y no quiso los viáticos, él viene por cuenta propia. Decirles que además conozco el caso Orizaba, he estado de viva voz, y pues como San Pedro Garza García, son casos de éxito dignos de replicar. Pues Miguel, te toca. Bueno, sobre el tema de la participación, digamos, ya traté el ángulo de la importancia de ciudadanos comprometidos como ustedes, planteándose la posibilidad de entrarle. Ahora aprovecho la pregunta para tomarla desde el otro lado, de la importancia de tener ciudadanos que se involucren. Y también la quiero contestar con una historia personal. Cuando yo estaba en carrera, muy activo en temas estudiantiles y todo, en algún momento como que me cayó este 20, dije yo, en algún momento de mi vida quiero entrarle a esto, competir por un puesto de elección. Y al mismo tiempo, se los prometo que al mismo tiempo que me cayó esa idea, llegó esta otra. Nada más hay una posición en el mundo a la que nunca voy a aspirar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. Alcalde de San Pedro Garza García. ¿Por qué pensé eso? Porque yo, siendo de ahí, dije, ese es un municipio de 130,000 alcalditos, con muchos recursos, con muchas posibilidades, bien involucrados, con muchos temas resueltos, una parte importante de la población. ¿Para qué quiero ser alcalde de ahí? Mejor busco otras áreas donde yo vea que la necesidad es mayor, que el trabajo va a generar, digamos, una satisfacción mayor en la comunidad. 20, 25 años después, vi las cosas de una manera completamente distinta. Cuando tienes una comunidad que te esté exigiendo, que se involucra participando, aportándole lo más valioso que tiene, que es su tiempo, con cualidades profesionales en los consejos de cada una de las secretarías del municipio, presentando proyectos de presupuesto participativo como jueces auxiliares, presidentes de colonia que le dedican muchísimo tiempo a tener sus colonias bellísimas. Hace cuenta que es algo que se te resiste y te eleva. Ningún día puedo sentir, ya me gané a la comunidad porque hicimos un proyecto padrísimo en Calzada. No, al día siguiente me están exigiendo otra cosa. A eso ya le dimos vuelta a la página. Ahora queremos esto otro y ahora queremos esto otro. Aquí Sonia, que nada más la veo ahí diciendo que sí, y Salvador, ¿saben de qué comunidad estoy hablando? Y efectivamente, como lo pensé cuando tenía 20 años, es una friega ser alcalde de un municipio como esto. Pero al mismo tiempo es lo que ha hecho de San Pedro Garza García lo que es.
el siempre como alcaldes estar bien presionados para ir subiendo el estándar y generar algunos referentes positivos para otros municipios. Entonces sí es bien importante la participación. Gracias, Miguel. Y para cerrar, pues ya tenemos que cerrar este panel. Vamos a terminar con una pequeña reflexión en donde estamos todos convencidos que México pues, es un país donde sus ciudadanos, donde la participación responsable, ejemplar en la vida política, pública, cultural, social, académica, económica y gubernamental es necesaria y es fundamental para lograr gobiernos virtuosos y sociedades comprometidas. No hay fórmula mágica que saque a ningún país de sus problemas de inseguridad, de falta de acceso a la educación, de deficiente servicio de salud o que impulse su competitividad a nivel internacional. Pero sí existe la vía del análisis, del diálogo y la unidad para encontrar estrategias que sumen el bienestar de todos sin confrontación ni descalificación. El mañana es hoy, el momento es ahora. Decidamos si queremos dividir para vencer, que no es tema, o unir y participar para trascender. Gracias.